Hola a todos. En muchos de los seminarios o team coaching que animo, suelo preguntar a los participantes si conocen el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bastante manos se alzan, no siempre. Después suelo preguntar, ¿y quién lo ha leído? Ahí muchas manos se bajan. Y pregunto con un poco de sorna, ¿y quién lo está practicando a diario? Y ahí muchas veces no quedan muchas manos visibles. Para mí y para muchos especialistas del desarrollo profesional y personal, este libro es esencial. Ha marcado un antes y un después, ha inspirado a millones de personas y ha sido imitado como lo son las grandes obras. Su primera edición fue en 1989 y se ha vendido más de 25 millones de copias desde entonces en 52 idiomas. Mi objetivo en este vídeo es repasar estos 7 hábitos. Los que conocen el libro pero no lo han leído podrán por fin saber cuáles son y cuál es su esencia. Y los que han leído el libro, conocen estos hábitos, podrán repasarlo. Para todos, de verdad, espero que os incite a practicarlo independientemente si queréis leer o releer el libro. El principio fundamental sobre el cual se cimentan todos los hábitos es que tenemos que escapar de una situación de dependencia de nuestro entorno, de los demás, del contexto, para adquirir nuestra propia independencia, lo que constituye una victoria privada, para luego pasar a gestionar la relación con los demás en una lógica de interdependencia y alcanzar así una segunda victoria, que es una victoria pública. Todo esto manteniendo un cuidado personal y un desarrollo personal constante, lo que Covey llama afilar la sierra. Hábito número 1, ser proactivo. Consiste en hacerse responsable de su propia vida, en no sentirse víctima del entorno de los acontecimientos. Las personas proactivas se sienten responsables de sí mismos y no suelen culpar a los demás de lo que les está pasando. Y esto no quiere decir que tienen la culpa de lo que les está pasando. Quiere decir que saben distanciarse de lo que les está pasando para buscar la mejor forma de actuar, de tal forma que alcance lo que quieren en la vida. En el fondo ven la palabra responsable o responsabilidad como la habilidad a responder. Covey resalta en su libro que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en este espacio tenemos todos la capacidad de elegir. Hábito número 2. Comenzar con un fin en mente. Consiste en tener una visión de lo que queremos alcanzar en la vida, ser capaz de declinarlo en objetivos claros y planes de acciones concretos. Es muy fácil ser preso de una actividad frenética del día a día, de la rutina, sin tener una meta clara. Cuidado con subirse a una escalera equivocada, esforzarse toda su vida en hacer esto y darse cuenta demasiado tarde que no es la buena. Es muy importante hacer una introspección sobre sí mismo, intentar descubrir lo que nos gusta, lo que somos buenos en una disciplina o en otro y lo que queremos aprender y tirar de la imaginación para visionar nuestro futuro y después aterrizar todo esto en metas concretas y ver cómo la podemos alcanzar. Covey nos aconseja de redactar nuestra misión personal con roles y los pasos a seguir para alcanzarla. Hábito número 3, poner primero lo primero. Este hábito cambió mi visión de la gestión de tiempo hace más de 25 años, lo cambió por completo. Esta se suele presentar como hacer lo máximo de cosas posible en un día y esto no es la clave. La clave es poner primero lo primero, es decir, saber definir las cosas importantes para nosotros, ponerlo en la agenda, definir tiempo razonable y conseguir hacerlo sin dejarse distraer por otras cosas que quizás son urgentes pero no importantes, ¿no? O parecen urgentes y no son importantes. Covey nos propone su matriz, muy conocida ya, la matriz importante y urgente, para analizar nuestras actividades y ver dónde dedicamos nuestro tiempo. Y ese es el principio para poder controlar nuestro tiempo y no hacer que nos controle. Y trabajando habilidades como saber decir no, como saber delegar, como no dejarse llevar por muchas reuniones, muchos emails, todas estas distracciones que nos
distancia de lo importante. Hábito número 4, pensar en ganar, ganar. Con este hábito ya estamos en buscar nuestra victoria pública. Ganar, ganar es reconocer que poca cosa en la vida, prácticamente ninguna, se puede conseguir solo. Necesitamos interactuar con los demás. Y para sacar mayor provecho de esta interacción, es preciso colaborar, es preciso velar por el beneficio mutuo. ¿Por qué? No podría solo pensar en mí mismo, por una evidencia. Si tú no velas por el interés de los demás, a plazo ellos no velarán por el tuyo. Y tu victoria pública será efímera, tus resultados serán del corto plazo y tus relaciones frágiles. La mentalidad de ganar, ganar es sustituir la mentalidad de escasez, solo yo, por la mentalidad de abundancia, nosotros, para conseguir más con unas relaciones sólidas y de confianza. Hábito número 5. Buscar primero entender y luego ser entendido. Covey nos recuerda con este hábito que la comunicación es una habilidad fundamental de la vida y que lo que manda en la comunicación es la escucha. Los seres humanos hablamos para ser escuchados. Y si no es así, tendremos tendencia a callarnos y entonces la comunicación se habrá acabado. Otra evidencia. Si tú no te esfuerzas en comprender el otro, ¿cómo te atrevas después en pedirle a él o a la otra persona que te comprenda a ti para tú después poder convencerlo a él, ¿no? Es una evidencia. El libro nos revela cómo el autor consiguió cambiar sus propios paradigmas gracias a una escucha completamente empática y nos da excelentes recomendaciones para ser completamente empático. Esforzándonos en entender racionalmente y sobre todo emocionalmente a la otra persona. Hábito número 6, sinergizar. La esencia de la sinergia, nos dice Covey, está en valorar las diferencias. Estas mismas diferencias que nos separan o nos enfrentan son los ingredientes fundamentales para encontrar soluciones mucho mejores que las que hemos encontrado solos. Y ahí reside la paradoja, ¿no? Nadie en su sano juicio querría hacer un plato gastronómico con un solo ingrediente. Esto es la sinergia, una cosa que crea resultados superiores a la suma de las partes. Y para esto tenemos que abrirnos de mente. Tenemos que no solo aceptar, pero buscar las diferencias. Intentar relajarse, ¿no?, en situación de desacuerdos y en particular buscar en crear juntos más que intentar convencer al otro. Este hábito, con el de ganar, ganar, tiene mucho que ver con lo que recomienda las mejores obras en negociación en búsqueda de acuerdo. Y finalmente, hábito número 7, afilar la sierra. Este hábito se centra en reconocer que el recurso más valioso eres tú mismo y que este recurso se tiene que preservar, se tiene que cuidar, se tiene que mejorar. Como seres humanos tenemos que dedicarnos tiempo para renovarnos y para hacer crecer las 5 dimensiones de las cuales estamos hechos, que es la física, la mental, la emocional, la social y espiritual. Cortar madera puede tardar mucho tiempo, puede suponer muchos esfuerzos y sufrimientos si no afilamos la sierra o el hacha. Y esto pasa en la vida, es decir, es lo mismo que pasa en la vida. Si no cuidamos estas 5 dimensiones, si no la equilibramos, todo puede resultar mucho más trabajoso, mucho más difícil y podemos fracasar. Este hábito Covey lo pone de forma transversal a todos los demás, porque en el fondo trabajarse a sí mismo nos va a ayudar a desarrollar estos 6 otros hábitos. Y en el fondo nos va a ayudar a tener una vida mucho más plena, como dice él, una vida mucho más efectiva. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.